Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema que se llama el país psicológico y justamente nos va a ayudar a recordar un poco de todos los temas que hemos recorrido a lo largo de esta travesía, ¿no? Recordemos que cada tema es como una pieza de rompecabezas que nos ayuda a completar todo lo que debemos hacer para poder llegar a ese autoconocimiento, porque conocerse a sí mismo no es una tarea fácil. Es como cuando uno, ¿no? Estudia una carrera y se prepara años en prácticas, en teoría, diversas materias, para poder comprender lo que es su estudio, ¿no? Lo mismo es aquí. Y sabemos que el día a día y la vida diaria nos invita a autoconocernos, o sea, la vida se vuelve muy práctica cuando encarnamos estas herramientas en nuestro día a día. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver el país psicológico. Es una, ahorita vamos a tener puros temas de psicología, o sea, lo estamos viendo desde que estábamos viendo la charla interior, no sé si se acuerden, pues vamos a seguir analizando, profundizando, entonces vienen temas muy interesantes. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de estos temas, de este tema? Dejar de creernos buenos. Tenemos que romper el concepto de que somos buenas personas, porque no para que también nos pongamos una etiqueta de, ay, soy una mala persona, no, pero el tema es que cuando uno cree que ya es una buena persona o cree ya no hay más que trabajar. O sea, en realidad si ya tenemos ese autoconcepto, pues en realidad nunca vamos a poder ahondar o trabajar más sobre nosotros mismos o poder eh, meternos realmente a la cruda realidad psicológica. Les voy a decir algo. Yo cuando escuchaba psicología, yo decía, o sea, yo me imaginaba algo como muy bonito, ¿no? Pero cada vez que me meto más a la psicología, descubro que la psicología es muy cruda. O sea, y que cuando uno le empieza a vivir con la autoobservación de uno mismo, se da cuenta de esa realidad y uno dice, son realidades muy duras para uno y entre esas realidades uno llega a golpes de conciencia en los que lloras, en los que te decepcionas un poco, en los que pasas por muchas crisis. eh, no sé cómo llamarlas, pero son crisis buenas, pues, porque son shocks de conciencia, es decir, ay, esto que pensaba que era no lo soy tanto porque no coincide con lo que veo en mi psicología a lo que yo percibía de mí. Entonces, bueno, se vuelve algo muy interesante. No hay que temerle a esto porque finalmente lo que conocemos lo podemos cambiar y lo podemos transformar. Lo que no le damos luz, pues siempre se va a quedar así. Y creyendo nosotros que somos buenas personas, en realidad nos vamos a estar abandonando y como decayendo en lugar de mejorar. Bueno. Por otro lado, tenemos algo sumamente práctico que vamos a ver el día de hoy, que es cambiar el centro de gravedad, que actualmente lo tenemos en la personalidad, hacia las cosas de la conciencia para que eso mismo me lleve a mi propia liberación o al camino de regreso a casa. ¿Cuál es el camino de regreso a casa? Pues de dónde venimos, de las estrellas. Nuestro verdadero hogar no es este planeta Tierra. Bien sabemos que este cuerpo tiene una vigencia, dura muy poquito, por lo tanto esto es algo temporal. Y en el real, nosotros somos eternos. Entonces, vamos a descubrir ese camino. Obviamente ese camino lleva su tiempo, no es algo que se va a dar de inmediato, pero va a valer la pena atravesarlo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Quiero que ustedes se imaginen que la ciudad en la que ustedes viven, en donde sea que ustedes se encuentren, entonces van a ver que existen colonias, que existen calles, vamos a verla desde lo macro, o sea, toda nuestra ciudad completa con todos sus municipios, delegaciones. Em, Vamos a imaginar esas colonias que son muy peligrosas, esas colonias que uno apenas escucha el nombre y dice, ay, voy a tener cuidado de ir a qué horas, cómo y cuándo, porque ese lugar es peligroso. Este, y ahora vámonos a lugares más bonitos.
pensemos en esas colonias donde uno dice, uf, yo aquí me tengo que ir bien arregladito, yo aquí voy a comer rico, este lugar me inspira, este lugar me pone a gusto, me pone tranquila, me hace disfrutar. Entonces, ustedes vemos cómo la mente es tan increíble porque en un segundo se trasladó de un lugar feo a un lugar bonito, ¿cierto? O sea, fue así, rápido. Y eso solamente viéndolo en en nuestra ciudad. Ahora vemos que esta conferencia se llama El País. Entonces, imaginemos ahora nuestro país, México. Imaginemos esas costas, ¿no? Imaginemos el mar de Cancún, imaginemos, no sé, esos lugares bellos a los que hemos viajado y también imaginemos esos lugares, de hecho, esos estados que tristemente ni siquiera se mencionan porque son tan peligrosos que la gente ni por aquí le pasa a visitarlos, ¿no? Entonces, si nosotros nos conectamos con la emoción que tenemos al imaginar lugares feos o lugares bonitos, notamos que obviamente hay un cierto entusiasmo cuando pensamos en cosas bonitas y una cierta incluso angustia o miedo cuando pensamos en lugares feos. Obviamente, ahorita hicimos un ejercicio muy rápido, pero si ustedes lo imaginan un poquito más, van a poder sentir más esas emociones. Bueno, resulta que si yo ahorita a ustedes les pregunto, ¿en dónde se encuentran ahorita? O sea, ¿en qué dirección se encuentran? A menos que ustedes fueran bebés o niños, pues no sabrían decirme, ¿verdad? Pero por lo general no sabemos nuestra calle, nuestra colonia, entre calles, código postal. O sea, sabemos exactamente en dónde estamos en la parte externa. Pero si yo les pregunto, ¿en qué lugar de su psicología se encuentran ahorita? Ahorita. ¿Qué clase de acompañantes están teniendo en su mente? ¿Alguien de ustedes podría contestarme? O sea, ¿les sería fácil decirme, pues yo en todo este día a lo mejor me sentí muy angustiado, yo en este día a lo mejor tuve muchos acompañantes de autosabotaje o tuve muchos acompañantes de pereza, o sea, qué sé yo, o sea, lo que ustedes alcanzaron a percibir en este día y más micro en este instante? Lo maravilloso sería que ustedes, que nosotros pudiéramos decir en qué parte de nuestra psicología nos encontramos. Pero resulta que la mayoría de las personas no lo sabe. Dice Adela, me he sentido en paz. Bueno, en ese caso, porque se acuerdan que les decía que así como afuera hay lugares bonitos y lugares feos, esto lo vamos a conectar con esa idea. Dentro de nuestra psicología también. Por lo tanto, tenemos lugares que son muy peligrosos para nosotros, psicológicamente hablando, y tenemos lugares que son muy positivos. La idea es detectar en qué parte de mi psicología me encuentro, ¿no? Y qué tan despierta está mi conciencia para percibir ese entorno. Miren, esto lo he repetido últimamente en las conferencias y es, mientras esté nuestra conciencia, no corremos peligro, la conciencia despierta. ¿Qué quiere decir? Cuando está nuestra conciencia despierta es cuando nos autoobservamos. Entonces, si yo me estoy autoobservando en el día a día, yo estoy separando a mi ego de mi cuerpo, de mi mente, ¿cómo decirlo? Estoy separando a mi ego y lo observo, no me controla. Por lo tanto, eso me permite tener control sobre él, pero cuando no lo observo, el ego en cualquier momento me puede atrapar esa pequeña conciencia que alcanzo a tener libre y perturbarme, llevarme a, no sé, emociones muy negativas, pensamientos muy negativos, dormir la conciencia y sobre todo seguir alimentándose, seguir creciendo. Entonces, es lo que les decía con el no abandonarnos a nosotros mismos, porque a veces uno dice, pues no me autoobservé en el día, no creo que pase nada.
Y uno no se da cuenta de que sí se alimentaron detalles de pesimismo, de tristeza, de negatividad, no sé, de escepticismo, de chisme, de glotonería, o sea, esas cosas, ¿sí me explico? Porque finalmente el ego nunca se va a dejar de manifestar. Entonces, la práctica que nos invita a esta conferencia es autoobservarnos todo el tiempo para detectar en qué parte de mi psicología me encuentro en ese instante y si coincide con lo que estoy viviendo afuera. O sea, digamos que haya una coherencia. O sea, vamos a poner un ejemplo. Si salgo a la calle, de repente llega alguien, me asusta, me quiere asaltar y en mi país psicológico me encuentro, no sé, en un lugar de susto, de miedo, pues tiene coherencia, ¿no? O sea, tiene coherencia con lo que viví por fuera, obvio. ¿Qué tal, David? Bienvenido. Pero si no sé si estoy sintiendo miedo, angustia y no está pasando nada afuera, no tiene coherencia de qué estoy temiendo, cuáles son esos pensamientos, emociones que me están alterando mi sistema nervioso, ¿no? No sé, estoy de vacaciones en un lugar muy bonito, pero internamente estoy triste, apático, monótono, aburrido. No coincide ese país psicológico con lo que estoy viviendo por fuera. Entonces, ok, nos vamos a ser conscientes. Por coherencia digo, esto no coincide con lo que estoy viviendo afuera. Entonces empiezo a eliminar esos yoes, eso que me están metiendo a ese terreno psicológico de pesimismo para poder conectarme con el momento presente. Ahora, con el ejemplo que les puse, alguien me quiere asaltar, surge el miedo, entro en terrenos de angustia, ansiedad, empiezo a matar esos yoes para volver a un terreno agradable de mi psicología o de fortaleza que me permita enfrentar esa situación. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a meternos más porque en realidad em, todo esto va a depender de qué tan creativos nos pusimos imaginando todos esos lugares que hay en una ciudad o que hay en un país, porque aquí hablamos de un par, pero existen muchísimos, ¿sale? Y eso mismo es el reflejo de nuestra psicología. Bueno, entonces, nosotros solemos cuidarnos mucho de los lugares en los que vivimos por fuera, pero le prestamos menos atención a los lugares de nuestra psicología y son igual o más peligrosos que los de afuera. O sea, uno corre más peligro por dentro que por fuera. Volvemos a la frase. Mientras yo tenga mi conciencia cerca, o sea, tenga mi conciencia lo más despierta posible, no corro peligro por fuera. Porque imagínense, como dice Adela, yo me siento tranquila. Imagínense en un estado tranquilo y que por fuera esté pasando una situación difícil. La voy a poder enfrentar porque por dentro estoy tranquila o por dentro me siento fuerte, me siento entera. Pero si estoy en un lugar de yo es que me angustian, que me autosabotean, que todo el tiempo negatividad, pues obviamente difícilmente voy a enfrentarlo de afuera también. Por eso es que corremos más peligro por dentro. Y bueno, cantidad de circunstancias que sabemos de personas que tienen todo, que no les hace falta nada, que uno los ve y dice, no inventes, esta persona tiene tantas capacidades y la persona está sometida en una depresión, ya no quiere vivir, o sea, tantas cosas. ¿Por qué? Porque en su psicología está siendo perturbada. O sea, en su psicología vive películas de terror. Entonces, de hecho, un tip que yo les doy es que nosotros podemos ver nuestra psicología reflejada en nuestros sueños. Cuando tenemos pesadillas, pues es parte de nuestros lugares donde nos atemoriza nuestro yo, son nuestros miedos. Cuando soñamos con, no sé, asaltantes, violencia, matanzas, pues es parte de la psicología. Andamos por ahí por Matamoros, ¿no? Le llaman, ¿no? Esos lugares peligrosos del norte, ¿no? O sea, psicológicamente. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Luego también podemos tener sueños, por ejemplo, morbosos.
Podemos estar soñando, no sé, que nos estamos besando con el vecino, haciendo cosas, y ahí nos estamos metiendo en partes de nuestra psicología lujuriosa. Y uno dice, ay, pero a mí el vecino ni me gustaba. Pues no te autoobservaste, pero a los dioses de la lujuria le encanta el vecino, pues. Entonces ahí es cuando vamos viendo, nos vamos viendo al desnudo en esa parte, ¿sí me explico? Y vamos conociendo que esas incoherencias del autoconcepto que tenemos y lo que en psicología somos, ¿va? Bueno, entonces esta imagen explica un aspecto de lo que estamos estudiando. Nuestra psicología es un imán de las situaciones externas que atraemos. Entonces, les voy a leer tal cual la frase que aquí dice. Todo depende de la gente que bueno, todo. No, es que aquí no viene esa parte. Ok. Todo depende de la clase de gente que nos acompañe. Si tenemos amigos borrachos, iremos a parar a la cantina. Si estos últimos son calaveras, indubitablemente nuestro destino estará en los prostíbulos. Los yoes calaveras son los yoes que les gustan esos ambientes, ¿sale? Así se les llama en Colombia. Aquí lo mencionan de la misma forma para que los que no saben. Y bueno, entonces depende de los yoes que tengamos en nuestra psicología, pues son los que nos van a llevar a los lugares donde ellos se van a poder manifestar. Si somos morbosos, si somos muy lujuriosos, pues nos va a estar gustando ir a lugares donde se alimente eso, ¿no? No sé, discotecas, antros, ver películas así de morbo, o sea, vamos a tener amigos que sus temas de conversación siempre tengan que ver con eso. Si tenemos yoes borrachos, pues siempre nos vamos a estar topando con ese tipo de personas. Aquí la pregunta es, y esto nos va a ayudar mucho a identificar qué tipo de yoes tengo. La pregunta para todos nosotros es, no sé si han escuchado esa frase que dice, somos el resultado de las 5 personas con las que más nos juntamos. Entonces, piensen ustedes en las 5 personas con las que más conviven y piensen en sus rasgos psicológicos más predominantes. Entonces ustedes a lo mejor dicen, no, yo no soy tan chismoso y se la viven con un amigo que se la pasa hablando de chismes. Entonces, claro que nos gusta el chisme, si no, no tendríamos afinidad con esa persona. ¿De qué tratan la mayoría de mis conversaciones? De morbo, de criticar a los demás, de juzgar. ¿Sí me explico? Eso por el lado de las personas. Ahora, o suelo buscar personas que se están superando, personas más espirituales, más decentes. ¿Sí me explico? Y esto no tiene nada que ver con la apariencia, ¿eh? Porque podemos ver personas, no sé, o sea, muy disque económicamente bien, decentes, pero los escuchas hablar o escuchas un poco y no coincide nada de lo que, ¿sí me explico? Entonces, más bien ustedes tratemos de identificar qué es lo que solemos hacer con esas personas, de qué son nuestras pláticas. Eso por un lado. Y por el otro lado, veamos qué tipo de circunstancias solemos atraer. Solemos atraer siempre pleitos, problemas, gente que discute con nosotros, enemistades, bueno, ese es otro ejemplo, ahorita se los pongo. ¿Qué solemos atraer? Porque a veces uno dice, no, es que el problema es lo de afuera, el problema es la gente, son unos nacos, corrientes o vulgares. Pero después uno identifica, pero ¿por qué atraigo tanto eso? ¿No será que el naco y el vulgar es uno? O sea, porque eso se llama ley de afinidades. Yo no puedo atraer lo que no soy. Y se los digo de todo corazón, la conferencia pasada me sinceré con ustedes, que cuando yo estaba en una etapa muy difícil de mi vida y estaba mucho en el victimismo, yo empecé a traer cosas horribles, o sea, situaciones, personas que más buscaban fregarme, dañarme, o sea, ¿sí me explico? Y no eran las personas, era yo, o sea, yo estaba trayendo eso. Entonces, mis yoes, tenemos que identificar a los yoes que tenemos en este momento principalmente y ver qué es lo que me están atrayendo o a dónde me llevan.
porque nada es casualidad. De repente tenemos ganas de ir a cierto lugar y en cierto lugar pasan ciertas cosas y a uno identifica, ya sé quién me trajo aquí, mis yoes, tenían un interés de por medio. Pero bueno, eso ya uno lo va agudizando, ¿no? Bueno, entonces, si uno quiere cambiar su destino, si uno quiere cambiar la clase de amistades con las que se junta, si queremos tener personas que nos ayuden a nuestro crecimiento personal, a superarnos, tenemos que corregir esos yoes que buscan esos niveles bajos, ¿sale? Bueno, entonces, volvemos a la frase, las apariencias engañan. Tenemos que tener mucho cuidado de este aspecto. em, Darnos la oportunidad, miren, primero de salir del autoengaño propio, del creer que esa persona que veo en el espejo, del autoconcepto que tengo de mí mismo y de lo que la gente me dice es lo que realmente soy. ¿Cómo salgo de eso? Autoobservándome. Entonces, uno se da cuenta, o sea, estás lavando los trastes, estás haciendo X cosa, te autoobservas y estás pensando algo completamente negativo, entonces ya no coincide esa apariencia de, ay, soy buena mujer que hace de comida, ¿no? Con lo que estás pensando o imaginando, ¿no? Entonces, y por otro lado, también observarlo en los demás. Yo, en verdad, y últimamente vengo con cosas que me impactaron. O sea, uno ve a las personas, incluso ve su entorno y dices, esta persona tiene todo, ¿no? Tiene su pareja, una casa muy bonita, mil cosas, ¿no? Y ya empiezas a platicar con ellos y te empiezan a decir, no, pues tomo medicamento psiquiátrico, sufro de ansiedades muy fuertes. Y tú dices, nunca me hubiera imaginado que por dentro esa persona estuviera o sea, fuera tan perturbada, ¿sí me explico? O sea, por sus propios yoes. O gente que la ves bien y de repente te dicen que pues ya no quieren vivir, no le encuentran motivación a la vida, que por eso no hacen muchas cosas y tú dices, y te impacta esa parte, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Vemos personas que parecen buenas, pero por dentro pues tienen unas malas intenciones, ¿no? Y así nosotros, y tenemos, ¿cómo les digo? El observarlo también por fuera nos ayuda también a romper muchos de esos conceptos, ¿no? Es decir, nunca sabemos lo que está sufriendo una persona y también el no creer que las personas, no sé, que tienen cierto estatus económico, cierta religión, son las buenas. No, porque todos tenemos un montón de yoes. ¿Sí? Y viene aquí en la conferencia, viene esta frase. Una dama que vive en casa, que está casada, puede estar en su psicología, en antros, en prostitución, no sé, engañando al marido, haciendo ese tipo de cosas, porque en su psicología es completamente distinta. Un monje austero, no sé, en un monte, podría estar en tu psicología en lugares, no sé, en antros, perdón, en antros, con yoes drogadictos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí es cuando vemos esos contrastes. Bueno, ¿qué otra cosa comentar de aquí? Entonces, hay una frase que me encanta. Bueno, aquí está esa parte. Podemos hacernos esa pregunta, ¿qué estoy atrayendo? ¿Qué tipo de amistades tengo en mi exterior? Pero a veces los yoes se vuelven tan inteligentes que no los alcanzamos a ver ¿cómo decirlo? No son tan visibles externamente, digamos que todavía no se alcanzan a manifestar, o sea, todavía no nos llevan a esos lugares, solamente viven en nuestra psicología por una personalidad a lo mejor muy recatada, ¿cómo decirlo? Muy educada, no sé qué, que alcanza como que a someterlos, entonces no salen. Pero con la autoobservación, sí o sí vamos a ver qué clase de acompañantes tenemos y complementándolo con lo que les mencionaba de los sueños. ¿Qué tipos de sueños tenemos? Bueno, porque esos son reflejos del inconsciente. Entonces, ya vimos, nunca debemos de creernos buenos, porque aquí hay una frase que es muy buena reflexionarla y es que existe mucha virtud en los malvados y hay
mucha maldad en los virtuosos. Entonces vemos que esa gente que es más honesta con lo que es, con lo que ha sido, tiene más bondad, este, puede avanzar más que una persona que dice, no, yo nunca, yo soy una persona buena, me espanto, ¿no? De aquel que dice groserías o de aquel que estuvo en la cárcel o de aquel, no sé, que se drogó, entonces, y entonces empiezo porque esa forma de creernos buenos nos hace juzgar, o sea, de una u otra manera nos hace juzgar y nos separa del autoconocimiento. Porque cuando un verdadero psicólogo ni se espanta, ¿sí? O sea, ni se espanta porque entiende perfectamente cómo se mueve la psicología. Entonces, dejamos, discúlpenme la palabra, pero pues dejamos de andar de hipócritas, ¿no? Y reconocemos lo que somos, nos es muy fácil ver a los demás, sus yoes, no los vemos como, sí, como les digo, no hay una impresión porque se sabe que en la psicología hay mucha perversidad, solo hay una línea en la que algunos se atreven a hacer ciertas cosas porque sus circunstancias o incluso muchas veces sí tiene que ver con que consumieron sustancias, o sea, drogas o alcohol, que eso impulsa a la persona, como inhibe la personalidad a hacer las cosas que los que no consumieron, pero eso no quiere decir que no tengan los mismos yoes. ¿Sí me explico? Y esto puede sonar, como les digo, ustedes me pueden decir, ay, Frida, ¿qué estás diciendo? O sea, pero es que es verdad, por lo menos yo en este camino he podido ver eso, o sea, y como les digo, he tenido muchos golpes de conciencia de decir, yo nunca pensé que tuviera esos yoes. O sea, y los tengo, ¿sí me explico? Entonces, porque también hay otra cosa. No solamente vivimos o tenemos esta vida. Uno puede decir, no, pero yo en esta vida nunca he matado a nadie. Pero en las anteriores, y como una vez me dijo mi hermana esto, no, o sea, me dijo, de niños de una u otra manera, de niños, en algún momento pensamos en que nuestros papás dejaran de existir. O sea, queríamos matarlos, ¿no? Porque no nos dejaron hacer algo. Claro que tenemos esos sentimientos como humanos, ¿no? Los sentimientos de la envidia, eso, solamente que vamos creciendo y la personalidad va rotulándolos y los va como que maquillando, como, no, eso no, eso como mostrar eso me sacaría de la sociedad o sí, sería rechazado, pues uno no los muestra, uno los esconde, pero no quiere decir que no los tengamos, ¿no? Como la vez pasada que andábamos hablando del yo ladrón y que decíamos, ¿quién de niño no se robó algo? Obviamente ya de adultos no lo hacemos porque pues nos pueden meter a la cárcel o lo que sea o juzgar, pero quiere decir que tenemos el yo ladrón de nuestro interior, ¿no? Y que cuando vemos un celular por ahí, pues claro que nos dan ganas de agarrarlo. Sí les dije, ¿no? Que una vez, bueno, creo que eso no les comenté, estaba en una plaza comercial, iba a sacar dinero y estaba un billete de 500 así, o sea, literal así, como de regalo. Y yo estaba, oh, sí, de jalarlo y quedármelo. Pero bueno, pues ya mi moralismo y las cámaras, y dije, no, capaz que me están grabando para una broma de Facebook, ya no lo hice, pero ganas tenía. Entonces, por decir ejemplos, ¿no? Pero ahí uno ya se va dando cuenta de muchas cosas. Bueno, algo que vamos a comentar aquí es qué sucede después de la muerte. Bueno, nosotros estamos divididos por tres partes. Una que es el cuerpo físico, otra que es el alma y otra que es el espíritu. Cuando morimos, lo que muere es el cuerpo, pero el alma, que es el trabajo que hay que hacer, que es donde se encuentra nuestra psicología, nuestra mente, recordemos que es de energía, nuestros yoes, esa alma sigue viva con el material. O sea, ¿quién es el material? Los yoes que no hemos conocido, que no hemos eliminado, para trabajarlos en una siguiente existencia. Por lo tanto, la muerte no es el final. La muerte es solamente un cambio de cuerpo, pero el trabajo sigue pendiente. Y se menciona en estos estudios que la persona que muere tarda 3 meses en olvidar a su familia y todos los recuerdos. Es un proceso de 3 meses para olvidarlo todo.
Por lo tanto, seguimos en la misma psicología como fantasmas, haciendo las mismas cosas, con los mismos yoes, etcétera. Por lo tanto, seguimos con la conciencia dormida. La muerte, bueno, lo que es el suicidio, pues nunca va a ser la puerta correcta, porque lo que hay que trabajar o lo que tiene que morir es lo de adentro. Entonces, cuando nos sintamos, porque pues nadie está exento, ¿no? De vivir una crisis así, en la que ya no encontremos salida, en la que nos invadan pensamientos muy negativos, hay que recordar eso, no es el cuerpo el que está enfermo, es la mente. Y hay que trabajar esos yoes perversos uno a uno, porque no les puedo decir es uno, no, son muchos. O sea, yo he pasado por crisis de esas y son demasiados. Entonces, hay que irlos trabajando uno a uno y van a ver que en algún momento esos yoes desaparecen y nuestra esencia se va a un lugar de nuestra psicología muchísimo más tranquilo, muchísimo más en paz, que nos ayuda a percibir la vida de una forma totalmente distinta. Entonces, como dice una frase, el cielo y el infierno están aquí, en el mundo, pero ¿en dónde en particular? En nuestra mente. Uno decide a dónde se va y depende de dónde esté, es la calidad de vida por fuera que vamos a tener. Es bien bonito y es bien mágico esta parte. Cuando cambiamos esas partes de nosotros, miren, les voy a platicar algo. Yo en algún momento viví con mi familia. Y uno sabe que muchas veces uno se queja de su familia, ¿no? Decimos, ay, es que son así, pero de ahí venimos. Y por algo estamos ahí, por ley de afinidades, porque algo en común tenemos con nuestra familia que nos hizo estar ahí. ¿Sale? A veces uno no lo quiere reconocer, pero es cierto. Uno cambia ciertas cosas de su psicología y la misma vida, porque les digo, yo renegaba, entonces yo decía, es que yo quisiera vivir en otra casa, o sea, yo quisiera estar en otro lugar y me enojaba, ¿no? Y X, lo solté, empecé a trabajar ciertas cosas y la vida me arrancó de ahí. O sea, pero hasta fue súbito. Y ya cuando me arrancó de ahí, yo ya no me quería ir. Entonces, ya después dije, no, o sea, es que si yo me salí de ahí, porque bueno, fue todo un proceso muy duro, pasaron muchas cosas, pero dije, si la vida me sacó de ahí fue porque yo ya tampoco vibraba con ellos. O sea, entonces fue algo bueno, yo lo pedí en algún momento y pasó. Entonces, todo lo que nosotros no queramos tener en nuestro entorno, hay que analizar por qué lo estamos viviendo. Corregimos esa parte de nuestra psicología y es como si el universo conspirara para llevarnos a otro lugar completamente diferente. Porque si no, uno cae en el error de decir, no, pues si me voy a vivir a otro lado, la vida va a cambiar. Y uno se cambia de casa y ¿qué creen? Sigue pasando lo mismo en personas diferentes, pero seguimos viviendo las mismas situaciones porque el que no ha cambiado es uno. Entonces, bueno, aquí vamos a ver consecuencias de dejarse llevar a la cueva psicológica. ¿Qué quiere decir esto? Las consecuencias de no autoobservarnos, de abandonarnos, que era lo que les mencionaba, no trabajar sobre nosotros mismos, pues ¿qué nos va a llevar? Se nos va a dormir la conciencia, vamos a estar desconcentrados, vamos a dejar de soñar, porque eso también no es normal que no soñemos. Eso quiere decir que estamos muy en automático. Vamos a alimentar nuestros defectos, así creamos que no. Es como, yo lo veo a veces como un simbolismo del retrato de Dorian Gray, ¿no? Que él por fuera se veía muy hermoso, pero cuando veía su pintura estaba llena de larvas y llena de cosas, ¿no? Entonces, eso pasa, así no lo creamos, así en la personalidad nos veamos muy buenas personas, porque la personalidad es muy buena para, como les digo, maquillarse, para perfeccionarse, para disfrazarse, es como un camaleón. Y entonces, no nos damos cuenta de cómo los defectos sí se alimentan de las impresiones. Fíjense, todo lo externo está diseñado para alimentar al ego. Desde que abrimos el celular, en una conversación donde no hay conciencia con una persona, que nos empieza a hablar de alguien y nuestra mente empieza a crear formas de eso que nos está platicando. Nuestros sentidos son las ventanas
que se tragan esas impresiones en la música que escuchamos. Entonces, ¿no les ha pasado esa música? Pues la música de reggaetón, pongamos, ¿no? Una música que tenga un contenido, pues muy, muy negativo, ¿no? Y de repente a lo mejor no nos gusta, pero se mete en nuestra cabeza y no dejamos de escucharla, como un gusano, ¿no? Que está cante y cante, y yo no, oh, ya no quiero estar cantando esa canción, pero en la mente ya nos tragamos la impresión. Entonces, es eso. Ese es un ejemplo muy, muy sencillo para explicarles cómo se mete, o cuando uno ve una película y ya después está soñando con cosas de la película, se metió la impresión. Y así es como se alimentan los yoes, porque no hay un filtro. ¿Cuál es el filtro? Autoobservarme. Por eso es que entre más grandes somos, entre más crecemos en edad, más traumados, más llenos de sufrimientos, más llenos de, en lugar de ser más sabios, en lugar de ser más ligeros. Debería de pasar así, ¿no? Que tengamos menos equipaje, pero no, pasa lo contrario, más temor, más ya no quiero tener amigos, más ya no quiero relacionarme. ¿Sí me explico? Depende de los traumas o de cómo nos fuimos condicionando. El autoengaño, bueno, ya hablamos mucho sobre esto. La crítica y por lo tanto el sufrimiento. Porque aunque uno no se dé cuenta, pero el hecho de dejar de autoobservarnos, dejar de aunque sea por momentos en el día decir, el recuerdo decide, ay, a ver, vigilar mis defectos, mi conciencia, madre mía, o sea, tener esas intenciones espirituales, el no hacerlo, pues va acumulando el no hacer un sentimiento de tristeza, de abandono de nuestra conciencia. Y eso a la larga, claro que nos dan vacíos, claro que nos da, sobre todo yo diría que vacíos y como que uno se va metiendo tanto en el materialismo, te vas enfriando espiritualmente, eso es a lo que quería decir. Y te metes en la rueda en la que estamos, bueno, en la que está sumergida toda la sociedad que es el dinero, lo económico, los problemas totalmente inconscientes, en el sueño de conciencia. Entonces, ¿por qué creen que decía el Maestro Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos, porque ni estamos vivos, o sea, en realidad estamos muertos, porque todos vivimos en nuestro mundo psicológico, o sea, nadie estamos realmente observando a los demás, percibiendo la realidad, o sea, todos estamos traduciendo desde nuestros yoes, desde nuestra psicología, desde nuestro sueño de conciencia, entonces por lo tanto estamos dormidos. Y por eso es ese aspecto del sufrimiento. Yo no lo veía así, les voy a platicar una experiencia que tuve. Yo externamente me sentía muy feliz, ¿no? Yo me sentía bien, decía mi vida va bien, a gusto. Y en una ocasión tuve un sueño en el que me hacían ver una tristeza, pero no lo puedo describir, es una tristeza como esas palabras que estaba mencionando mucho el día de hoy, abandono. Y era ese abandono que yo tenía con mi conciencia, esa desconexión que yo tenía con ella, a pesar de que yo por fuera, porque tengo una personalidad muy positiva, la verdad. Entonces yo por fuera muy positiva, muy chill, no pasa nada, pero por dentro sí estaba pasando. Entonces, eso me pegó mucho y por eso se los comparto, porque a veces uno en verdad pues no te das cuenta, ¿no? Bueno, ahora, en base a todo lo que estuvimos estudiando el día de hoy, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución es aprender a vivir el instante, identificando en qué lugar me encuentro por fuera y en qué lugar me encuentro en mi psicología, concentrados en el corazón. Y conforme voy viendo, voy eliminando todos los detalles que van surgiendo en mi psicología. Les voy a poner un ejemplo que pasa y a ver si ustedes lo han percibido así. No sé, de repente se da una reunión de amigos, familia, lo que ustedes quieran. Y a alguien se le ocurre tocar el tema de alguna noticia de la televisión, de una cosa desagradable, pues. Entonces habla de eso y al otro se le ocurre una noticia peor.
Entonces habla de la noticia peor y luego al otro se le ocurre otra peor. No, ya a esta niña le pasó que se la llevaron y no sé qué tantas cosas. En un momento, en un segundo, ya la vibra, la energía del lugar se hizo densa, se hizo pesada. Y todos en la psicología están pensando en cosas negativas, peligrosas, de riesgo, en miedo, se perturban, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con el famoso COVID, ¿no? Que nos metieron tanto en la mente que era tan peligroso, que era mortal, que era esto, que era el otro, que no estoy diciendo que no haya sido, pero eso perturbó tanto a la psicología que la mayoría de la gente ya vivía con mucho miedo, ¿no? Con mucho temor, al grado que yo conocí casos de personas que dormían con el cubrebocas puesto, ¿no? O sea, cosas ya muy locas, pues. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que vean cómo en un segundo nuestra mente se puede ir a lugares feos, ¿no? O una impresión que vemos de repente, ya saben, de esos videos que no alcanzan a censurar en las redes sociales. Uno los ve y te perturbas y ya te quedas con una sensación emocional muy negativa, dejas de creer hasta en la humanidad, o sea, dices, ¿cómo puede existir esto, no? ¿Qué tiene que hacer uno? Morir. En ese momento en que vio la impresión, madre mía, mátame ese yo, elimínalo, saca de mi mente eso y dame la sabiduría o la conciencia. Yo cuando me ha pasado que veo esas cosas, yo digo, si Dios lo permite fue por algo, no sé por qué, pero por algo pasó. Y eso me ayuda a aligerar la carga emocional de la impresión que vi. Entonces, eso a mí me ayuda pues a corregir y obviamente pedir muerte, ¿no? Y así vamos para cuidar en qué lugar está mi mente, que es lo más importante que yo debo de cuidar, ¿vale? Bueno, y otro tip que nos da esta clase. Antes, tenemos que aprender a cambiar nuestro centro magnético de gravedad, que es justo lo que nos lleva a atraer lo que atraemos, que ya lo mencionaba, lugares, personas, circunstancias, lo vamos a cambiar hacia las cosas de la conciencia. Entonces vemos, una persona que es vendedora, pues normalmente va a estar atrayendo comercios, va a estar atrayendo clientes, va a estar atrayendo esas cosas porque su personalidad está en eso. Un doctor, pues va a estar atrayendo igual, no sé, colegas, libros que tengan que ver con eso, conocimientos, todo lo que tenga que ver con su profesión. Lo que nosotros tenemos que hacer, obviamente no estoy diciendo que no nos vamos a dedicar a algo, que no vamos a tener un trabajo, no estoy diciendo eso, solo estoy diciendo que en sí el objetivo más importante o la meta primordial debería de ser el conocernos a nosotros mismos. De ahí, lo demás es como decirlo, pasa a segundo, tercer término. Esa motivación del autoconocimiento nos va a llevar a darle más tiempo y energía a eso. Entonces, voy a buscar que en mis 24 horas irle quitando tiempo a la personalidad y dárselo a la conciencia. Entonces, ustedes es que para eso, bueno, se hace otro análisis, otra tarea. De mis 24 horas, ¿qué parte del tiempo está dedicado a mi conciencia? ¿Cuántas horas o tiempo medito? ¿Cuánto reflexiono? ¿Cuánto pido muerte? ¿Cuánto tiempo me autoobservo del día? ¿Cuánto tiempo de desdoblamiento astral? Y bueno, en la siguiente diapositiva vienen todas las prácticas que enseñamos en estas conferencias. Obviamente aquí pues acabamos de empezar el ciclo, pero ya las irán viendo cada una. Lo importante es que ustedes vayamos integrando poco a poco una a una. Ahora, no es lo mismo ir a una reunión familiar con la conciencia dormida y terminar hablando de noticias, hablando mal de quién sabe quién, o sea, con la conciencia así apagada, a ir a esa reunión familiar, pero autoobservándome. Entonces, ya veo que cuando habla, no sé, mi abuelita, me impaciento. Ah, bueno, entonces trabajo mi yo impaciente. Que cuando hablan mal de fulana, me dan unas ganas de hablar peor. Madre mía, mátame ese yo que quiere hablar mal de esa persona. Y así, esas 2 horas ¿cómo decirlo?, de convivencia familiar ya se vuelven
bastante nutritivas para mi autoconocimiento. No, con la familia uno descubre cantidad de cosas, traumas que uno trae, impresión. Fíjense, yo, por ejemplo, yo no soy una persona, no me gusta o procuro no criticar, no me gusta mucho la parte de criticar el aspecto físico de los demás. Pero yo como que cuido mucho mi aspecto físico, yo no me daba cuenta por qué. Y en las reuniones familiares siempre es estar oyendo cómo hablan mal de la gente que no sé, tiene la nariz así, que tiene esto así, que la piel, que el color, o sea, todo eso. Y quieran o no, imagínense esas conversaciones desde que soy niña. Entonces, obviamente que hay un trauma de decir, no debo de ser así, yo no debo de tener esto, si tengo la nariz así, yo no voy a ser aceptada por mi familia, soy fea. Entonces, son cosas que se van metiendo a la psicología. Entonces, sirve mucho esas convivencias familiares como gimnasio psicológico para uno detectar sus propios traumas y corregir y decir, a ver, eso no es mío. Ya, y otra cosa, ¿quién es más feo? ¿El que critica o la persona criticada? Hablando de valor de persona, si me explico, de los valores morales. Pues la persona que está criticando, así sea más bonita en apariencia física. Entonces, eso nos ayuda mucho a esa parte. Em, y bueno, ¿qué otra cosa? Al principio de la clase les comentaba de San Francisco de Asís. Resulta que San Francisco de Asís y San Antonio de Padua fueron maestros. Ya saben que, bueno, en lo que es el catolicismo existen muchos santos. En sí, tenemos un santo para cada día. Pero no todos esos personajes realmente fueron santos. Digamos que en sus suburbios, en su psicología, siguen teniendo un montón de yoes perversos y degenerados, o sea, eso no cambió. Pero dos de tantos santos que fue San Francisco de Asís y San Antonio de Padua, sí lograron la autorrealización y ellos lograron a costa de padecimientos voluntarios y sacrificios conscientes eliminar todos esos defectos. Y se menciona que no era fácil, la crudeza de ver todos esos yoes, esos, era tan duro que ellos llegaban hasta flagelarse y a lastimarse, a azotarse para que les arrancaran y les estirparan esos yoes. Hay también, él no fue santo, pero escribió lo que veía en su psicología. Es impactante. Yo no he leído sus libros, pero escuché un poco de él, creo que fue Santo Tomás de Aquino, y él se hizo sacerdote y se la pasó escribiendo libros, y hablaba mucho del autoconocimiento. Y a él se le criticó porque en su pasado, pues fue una persona que fue lujuriosa, o sea, hizo muchas cosas que no eran coherentes con dedicarse a ser sacerdote, pero él quiso corregir eso y bueno, pues se puso a... Pero él escribe unas cosas muy fuertes de su propia psicología. Y está padre porque les digo, es más honesto y tiene más valor decir yo soy esto y verme como soy a una persona que dice que se cree que es buena persona y la realidad es que no es así, ¿sí? Entonces, mm, no sé, yo lo he visto mucho que con las personas con las que he convivido he notado mm, que tienen más que aportar cuando se es honesto consigo mismo porque se ve la crudeza de los yoes de la psicología y se puede compartir algo más, con más contenido para los demás. Entonces, pues es esa parte que digo, bueno, ya hoy la reflexionamos mucho y pues eso de esos santos, y es lo mismo, ¿no? Que lo que les platicaba, cuando veamos ciertas partes de nuestra psicología, claro que podemos pasar por crisis, claro que puede ser algo muy duro para nosotros de enfrentar, pero finalmente, como dice la frase, el que no ve al diablo de frente es porque va de la mano. Qué padre que pudimos ver ese yo, porque lo vamos a poder cambiar, porque en ese yo está una sabiduría y una fuerza que a mí me va a ayudar a crecer, a ser una mejor persona, a encontrar el punto medio, a no irme a los extremos del
justificar ni del tampoco juzgar. ¿Sí me explico? Entonces, cuando uno tiene la sabiduría del defecto, no se vuelve mojigato ni tampoco se vuelve permisivo. Es algo muy diferente, ¿sale? Por eso es que los maestros, los que llegaban a ser maestros despiertos, no juzgaban a los que hacían cosas que moralmente no estaban bien vistas. Al contrario, ¿qué decía el maestro Jesús? La fe es la que te salva, un corazón sincero, un arrepentimiento sincero. ¿De qué nos sirve parecer buenas personas si realmente ni estamos haciendo nada? Y, o sea, nos estamos autoengañando, ¿no? ¿De qué nos sirve? Entonces, bueno, cuando el centro magnético se establece en la conciencia, entonces es ahí cuando se inicia el regreso del hombre total a las estrellas. Conforme más tiempo y energía le demos a nuestra conciencia, más fácil estaremos trazando ese camino hacia nuestro regreso a casa, hacia nuestra liberación completa. Entonces, pues es algo que hay que vivirlo. A veces uno se queja y dice, no, es que no sueño, es que no recibo respuestas. Pues claro, si no le damos tiempo a nuestra conciencia, ¿cómo vamos a recibir respuestas? O sea, ¿cómo las cosas van a cambiar? No es por arte de magia. Se viven procesos, se viven momentos duros, pero el resultado es increíble. Es como es justo eso, es volvernos ese presidente de ese país, de ese mundo, de nuestra psicología y cambiarlo, decir, aquí ya no me sirve que haya asaltantes, ya no me sirve que haya violadores, aquí no me sirve que haya este tipo de personas, prostitutas, no sé, gente que nada más quiere estar engañando, adulterando, metiéndose con fulanos, homosexuales, lesbianas, degenerados. Tengo que corregir esto, ¿para qué? Para tener una mejor sociedad, un mejor mundo, una mejor naturaleza, eso, ¿no? Dejar de ser animales. Entonces, eso tenemos que hacer en nosotros, ser nuestro propio presidente, cambiar nuestro propio mundo interior y por lo tanto lo que le demos a los demás va a ser de gran calidad, porque primero están haciendo por dentro, ¿sale? Y ya uno va a estar soñando que empiezan a haber nuevas construcciones, que hay destrucciones de casas, terremotos. Los terremotos significan cambios, transformaciones. Empezamos a ver personas que nos ayudan en los sueños, que nos están ayudando, que nos aportan bebés nuevos, porque estamos transformando nuestro mundo interior, ¿sale? Entonces, es esa parte. Bueno, pues esa es la clase del día de hoy. Creo que sí dimos un recorrido muy amplio por, ¿cómo les digo? Refrescamos un poco todo lo que hemos venido estudiando. Y pues ahora sí, no sé si quieran compartir algo, comentar, adelante. Ya saben que sus aportaciones son muy valiosas. Mm, pueden hacerlo, ya sea escrito o por micrófono. También si tienen dudas, si algo como que no quedó muy claro, también adelante. Saben, a veces cuido mucho lo que digo porque no sé si me censuren en YouTube y como esto lo subo a YouTube, no digo ciertas palabras. A ver, Pues David, adelante, adelante. deberías decirlas, no te creas, si te censura, a menos que le pongas ahí un ruidito extra, pero pues no, no es Ajá. igual. Pues bueno, buenas noches. Yo
en cuanto a esto de la muerte mística, pues sí, sí es un poco, no es imposible, pero sí tiene sus tiempos de complicaciones, ¿no? Abandonar el desapego, yo incluso, eh, pues en esta etapa, así, en este mes, se podría decir, julio, agosto, pues he vivido una etapa fuerte de desapegos y de cuando estás dentro de esto, la misma vida, la misma energía te empuja a que abandones lugares, cosas, circunstancias, seres humanos. Y suele ser, pues, es tan doloroso como tú quieras en la medida en la que te sigas aferrando, ¿verdad? Si Sí, duele claro. aceptar, pues sí, pero si lo aceptas, pues es como el dolor que debe de haber y ya. Pero si tienes esa de que no quiero y espérate y otro poquito y entonces comienzas a sufrir. El sufrimiento, el dolor, pues es parte de la vida, el sufrimiento es opcional. Y pues es muy padre ver toda esta onda. Si yo vi una imagen el otro día, ¿no? Si no logras ver a tu ego es porque vas de la mano con él. Entonces hay que estar siempre en esta parte de la autoobservación, porque depende hasta dónde quieras llegar. Yo el otro día le decía a alguien, ¿no? Depende de lo que tú quieras manifestar en tu vida o hasta dónde quieras llegar, este, es lo que vas a tener. Si quieres más, pues entrega más, da más. Aquí lo que se da es tiempo, esfuerzo, eh, la vida misma, o sea, tu antigua vida es lo que tienes que entregar para poder tener una vida nueva. De ahí entran los sacrificios, ¿no? Yo decía también, porque tuve una charla fuerte, pues es un sacrificio porque te duele. Si no te duele, pues haz lo que sea, pero se supone que algo que aprecias es lo que entregas en sacrificio. Y apreciamos tanto la imagen que creamos a través de los yoes, a través de que la atesoramos y la defendemos y creemos que eso es lo que somos. Por eso duele así tanto entregarla para que muera y pueda nacer el verdadero ser, lejos de la parte pues de mantenerse así si quieres, pues bueno, todo es válido, ¿no? Y también la otra parte de las máscaras que decías que pues no te dejes llevar por las apariencias, pues no, todos, incluso en esta etapa tenemos máscaras, ¿verdad? A veces las utilizamos porque es necesario. También no vas a andar por la calle diciéndole a todos, no, soy gnóstico, ¿quiere usted? ¿Sabe usted del universo? ¿Le interesa? Pues no, pero, pero es indispensable, pues, usarlas no para dañar, ni para engañar, ni para mentir, solamente como un método de protección, ¿verdad? Para que también no te anden ahí señalando ni nada, pero tristemente, pues, tiene que ser así, ¿no? Es nada más adaptarse al entorno social de una manera saludable. Yo, pues eso es lo que les puedo compartir. Fui a la conferencia, estuvo muy padre, hubieran ido, Sí, y cuéntanos un poquito, David, si gustas. pues había una conferencia para ya instructores y otra para iniciados, y estuvo muy bien, o sea, hubo una obra de teatro de Quetzalcóatl, ¿verdad? Ah, Que qué era, genial. era como Quetzalcóatl, pues fue como Jesús de este lado del charco. Hubo una obra basada en el Popol Vuh, ¿verdad? De cómo los dos hermanos y cómo fue que Quetzalcóatl bajó a la tierra, se dio así como una breve enseñanza de cómo él es la representación, el guardián de la sabiduría, también transmutaban la energía sexual, o sea, cómo los conocimientos de allá y de acá son los mismos, y era la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que saben? No, pues viajaban al astral, de ahí es de donde proviene todo, por ley de caída, pues les llegaba el conocimiento. Y así, conocí mucha gente, saludando aquí, saludando allá, estuvo muy padre, había venta de así varios libros, inciensos,
pociones para las larvas energéticas, y estuvo muy bien, me la pasé muy chido. Precisamente esto es, o sea, la vida me pone este tipo de cosas porque es en la vibración en la que yo siempre quise y no solo lo deseé ni lo anhelé, sino que también puse mi parte, lo generé, la desarrollé y ahí estoy, ¿verdad? Yo tuve que dejar un espacio, una agrupación, así la comunidad terapéutica, porque ya no vibraba yo en esa frecuencia, ya no me servía esta parte, ¿no? Y ahora dejo todo eso y de repente me llegan cosas a mi vida, ¿no? Como por arte de magia, diría alguien, pero pues no, o sea, se le puede llamar el salto cuántico, ¿verdad? Que no es nada mágico ni sucede de repente, ¿no? Exacto. Igual a la conciencia, no es como que hoy me duermo y ya mañana tengo conciencia, No, no, es un proceso que se da y ni te das cuenta de cuando llega, simplemente te empiezas a comportar diferente y la gente te ve diferente y puede ser que te sientas señalado, pero realmente, pues si te sientes señalado es porque sí lo estás logrando, ¿verdad? En cuanto a lo que quieres y eso no lo tomes a mal, que te sirva para autoobservarte, ay, güey, pues ¿qué está sucediendo conmigo? ¿Verdad? Entonces, a la vida me arroja a ese tipo de lugares, a conocer ese tipo de gente, gente nueva, porque yo normalmente, pues por las prácticas, por todo esto, pues ya llevo mucho tiempo como en un estado de soledad, no sentimiento de soledad, sí, estado sí, de sí, soledad, claro, porque porque pongo en primer plano a mi poder superior, a mi negocio, a las prácticas, entonces sí me claro. explico. Sí, No sí, sí, dejo no permito, este, pues decirlo de alguna manera, entregar energía a cosas que yo sé que pues no van a vibrar conmigo ni que tampoco me van a dar lo que yo requiero, ¿verdad? Y se tiene que decir cosas, personas y circunstancias, es la verdad. claro, por ¿Quieres supuesto. vibrar? ¿Quieres obtener resultados? Aléjate de todo aquello, ¿verdad? Desapégate, aléjate y enfócate y vas a ver que vas a tener resultados. Y eso es lo que cambia tu psicología. A mí me ha costado tiempo, esfuerzo, la verdad. No puedo decir que dinero porque la neta es que no se gasta nada. La atención, el enfoque y eso, ¿ah? Eso es lo que realmente es lo que tiene valor y es con los sacrificios que se tienen que hacer. Yo, bueno, muchas gracias por regresar. Espero que te haya ido bien de vacaciones y hace falta una conferencia. Sí, 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 pues ustedes saben, yo me encanta compartir esto porque pues esto es el día a día, ¿no? O sea, aunque somos instructores, pasamos por situaciones, o sea, nadie estamos exentos de crisis, de situaciones difíciles y esas situaciones difíciles, pues psicológicamente, claro que nos llevan a lugares pues también complicados, ¿no? Y el hecho de servir, de ayudar, pues nos da esa fuerza para sobrepasar nuestras luchas. Y dejándolo eso, la dormidota de conciencia, porque en realidad todos tenemos la conciencia dormida, no hay que hacernos, o sea, entonces el hecho de reafirmar, de recordar estos temas, todo eso, pues es esa parte, ¿no? Es avivar esa llama, ese fuego de decir, soy más que esto, soy más que mis circunstancias, que mis problemas, que mi cuerpo físico, que mi apariencia, o sea, vengo a algo más que solamente esto, esto es muy superficial y no hay nada del mundo físico que nos llene el alma o los vacíos tan fuertes a los que nos lleva el ego, no hay nada, o sea, entonces, pues sí, esa frase, ¿no? De no solamente de pan vive el hombre, o sea, también hay que alimentar al espíritu. Así es. Y pues bueno, esta conferencia es sencilla, pero en realidad da para mucho. O sea, y voy a tratar, les voy a hacer una imagen. Nos vamos a poner todos un ejercicio práctico porque yo obviamente me agrego a esto. Y nos vamos a hacer esas preguntas, ¿sale? Para ahondar un poquito más en este tema y sobre todo ejercitar esa parte. ¿En qué parte de mi país psicológico me encuentro en este instante? Y en los instantes que van a venir, ¿vale? Otra clave para no autoengañarnos. Lo que pienso, soy. Si yo estoy pensando en engañar, en infidelidades, en que yo la haría mejor que ese que robó, que ese que hizo,
eso es lo que soy, ¿no? Como hace poco que escuché estaba un matrimonio y le dice ella a él, pues muérete, o sea, si te mueres no me importa. Y yo así como que, mucho amor, pero, o Sí, sea, ¿sí me explicó? ajá, Se me hizo muy fuerte eso que dijo, porque sí, finalmente en su país psicológico le tiene coraje, le tiene resentimiento, o sea, y ese tipo de yo es, ya lo externo, porque si no lo decía se moría, ¿no? De esas veces que vemos como que ya lo tiene que sacar porque la está envenenando por dentro y son esos detalles que nos hacen ver que no somos tan buenos. exacto. O no sé, comentarios de decir, ¿qué comentario también escuché? O sea, o sea, de una persona que empieza a decir, ¿qué será más fácil, cortar la piel de un animal o de una persona? Y yo así como que fuera de contexto, o sea, pues, ¿qué estás pensando como para decir eso, no? Entonces ahí uno se empieza a cachar por qué estoy pensando eso, porque dentro de mi psicología estoy con esos acompañantes que me hacen imaginar, pensar, sentir, y pues esa perversidad existe en mí, ¿no? Como lo que les digo, es como vemos los niños. Los niños les preguntan, les hacen esto, pueden ver a una persona desnuda y en su mente, en su mirada no hay morbo, no hay pensamientos de nada porque en su mente no existe eso. Bueno, a menos que ya hayan pasado por situaciones que ya sabemos, pues en su familia ver escenas o cosas de ese tipo, pero si no, no existen porque no se han gestado en la psicología. Entonces, eso es como una clavecita que les comparto. Y bueno, pues es todo por hoy. Un gusto estar con ustedes, un gusto volver a compartir y pues nos vemos el jueves. Saludos, Adela, Ani, Iván, Camilo. Pues David, gracias por tus aportaciones y por el Gracias, igual. compartir. Buenas noches. Muchas Nos vemos. gracias. Buenas noches. Hasta luego, Camilo. Chao. Descansen.